El, el libertarismo satanista es una tendencia de la filosofía, de nuestra filosofía, que afirma la supremacía de las libertades individuales, es decir, el derecho del individuo sobre sí mismo. Es la maximización de los derechos individuales sobre cualquier tipo de poder. Ahora bien, el límite de dicha libertad será siempre el derecho ajeno. Así pues, el libertarismo en el satanismo es una combinación de libertad absoluta y de responsabilidad. Esto es, de cada uno con sus acciones, de respeto con los otros individuos y de libertad en la asociación y generación de pactos. Esto siempre de manera voluntaria. Esta ideología, que es uno de los pilares del satanismo, aboga por la libertad a hacer lo que uno quiera, pero siempre y cuando asumiendo las consecuencias de sus actos. En todos los sentidos se puede afirmar, ya sea sociales, culturales, económicos, en fin, de la vida, con el fin del pleno desarrollo del ser humano como individuo, no como colectivo. Recuerda que el satanismo no cree en desarrollar una conciencia de rebaño. Cada satanista tiene sus propios pensamientos. Los satanistas valoramos mucho la libertad individual, viendo el respeto por la libertad individual como un requisito central de la justicia. Como resultado, creemos que existen fuertes límites a la coerción permisible, aunque se puede obligar a las personas a hacer o no ciertas cosas. Lo más prominente posible, se puede obligar a las personas a abstenerse de violar derechos de los demás. No hay que confundir el satanismo como una rebeldía sin sentido, como que buscamos crear caos, para nada. No se le puede coaccionar para servir al bien general de la sociedad, ni siquiera a sus propias necesidades personales, a que mencionar. Bueno, por lo tanto, generalmente respaldamos fuertes derechos a la libertad individual, a la propiedad privada y defender las libertades civiles como la igualdad de derechos, ya sea para los homosexuales, respaldar la despenalización de las drogas con el fin recreativo, pero no convirtiéndolas en una compulsión. Las fronteras también abogamos por las fronteras sean abiertas, los derechos a la prolección y no derechos religiosos, sino derechos humanos a la salud. Y solo son pocos ejemplos. El satanismo defiende la libertad sin restricciones, pero solo hasta el punto que las preferencias propias no violen las de otro. Cabe anotar que el satanismo es una filosofía del individuo, no de las masas. No existen declaraciones políticas, así el satanismo como institución y mantener su integridad no se respeta las ideologías individuales de las personas, pero eso no implica que te vaya a obligar a seguirla, la de la institución. Recuerda, el pecado más grave que dice Crowley es el autoengaño. El deber principal de toda nueva época es enseñar a los nuevos hombres a determinar sus libertades,
a dirigirlas hacia el éxito material, a rechazar los candados y cadenas oxidadas de las costumbres muertas que impiden siempre la expansión saludable, y abrazar aquellas teorías o ideas que pudieran haber significado vida, esperanza y libertad para nuestros antepasados, pero es posible que en el tiempo actual, estas que algunas fueron grandes bondades en el pasado, representen para nosotros destrucción y esclavitud y deshonor. Hemos dicho en anteriores videos este elemento esencial que caracteriza el libertarismo satanista y completa su definición. Pues bien, esta característica es el escepticismo al entorno de la autoridad, concretamente la autoridad política o social. Así como hemos dicho, de los rasgos esenciales del satanismo se deduce en cierta tensión con la autoridad. Esto es fácil de resolver, esta ecuación, y concluir que el libertarismo satanista, una filosofía que tiene como uno de sus pilares fundamentales el cuestionamiento de la autoridad, será prácticamente la continuación natural y una modalidad más coherente que cualquier otra, que abrace o se muestre indiferente a la autoridad. Quizás haga falta una justificación de la mencionada tensión entre el satanismo y la autoridad. Para apuntalar nuestro razonamiento, brevemente, podemos decir que la autoridad política o social supone la subordinación forzosa de un agente respecto a otro, lo cual socava su dignidad al mantenerse preso de los designios del agente dominador. Otros tipos de autoridad, en cambio, al no ser inherentemente coactivas, derivan de un tratamiento moral. Esto es, del individuo, pues, en última instancia, su voluntad permanece, por lo tanto, no se puede decir que haya sido mediatizado o quedando salvaguardada su dignidad. Así pues, el satanismo se erige como una corriente eminentemente voluntarista que fundamenta la legitimidad de los actos, de la voluntariedad de su origen, y que prescribe un sistema dirigido a minimizar la coacción. Es decir, los actos que van en contra de la voluntad de los individuos, y estos vulneran su libertad. Ahora bien, este tipo de concepto de coacción ha de estar inserto en el sentido filosófico, o de otro modo, en caso de una colisión de voluntades contrarias, no habría manera de determinar cuál de las dos es legítima, y por tanto ha de prevalecer. Esto no es más que una manera sofisticada de expresar la clásica regla: tu libertad empieza donde acaba la mía.
Es decir, de poner límites a la libertad y determinar qué es libertad y qué no lo es. Al fin y al cabo, una persona podría tener la férrea voluntad de esclavizar a los demás, y es evidente que hacerlo no estaría ejerciendo su libertad, sino conculcando la del resto. Los satanistas, por tanto, promueven un ambiente en el que impere la libertad de los individuos, su propiedad privada y, claro, los acuerdos libremente alcanzados entre ellos. De estos principios se derivan los derechos individuales correspondientes. Los derechos individuales son la base del satanismo, y su respeto o no constituirá el criterio de referencia a la hora de examinar la legitimidad moral de una acción. Cuando hablamos de los derechos individuales, se erigen como límite a la conducta. Es por eso por lo que los derechos individuales conforman una esfera de autonomía para cada individuo de acceso vetado. Para todos los demás, los derechos individuales crean lo que ha venido denominándose un coto vedado. Hemos incidido constantemente en el término individual, y que es el primer presupuesto ético del satanismo, y es el individualismo. Cuando hablamos de individualismo, implica que el punto de referencia moral es el individuo, es decir, será el individuo el sujeto titular de derechos y no cualquier otra entidad. Nuestros derechos siempre su origen es de nosotros mismos. El individualismo no niega la existencia de grupos y su importancia. Simplemente afirma que tales grupos son relevantes en tanto cuanto están conformados por individuos. Son los grupos los que sirven a los individuos y no los individuos a los grupos. Hay que aclarar. Esto a veces para los satanistas neófitos que tienen un sentimiento, que más bien generan un sentimiento de pertenencia, no lo entienden. El sujeto moral será el individuo, no el grupo. Pero eso no quiere decir que los grupos sean innecesarios o no cumplan ninguna función social. Así pues, el individualismo no da la espalda a la dimensión social del individuo y sencillamente opone al colectivismo. Debemos entender que no hay que idealizar la cooperación en grupo, ya que supone nomás expresar el interés personal utilizando como herramienta para conseguir los fines una colectividad. La idea de que los grupos también son susceptibles de ser receptores de derechos y pueden imponerse a los individuos. El satanismo considera que para estar dotado de legitimidad, todo grupo debe de ser de libre adscripción. No obligar a las personas a que se unan, ni mucho menos amenazar si no lo hacen. Para un satanista no es legítimo promover adhesión forzosa de un individuo a un grupo determinado, y la formación del grupo ha de estar siempre precedida por el consentimiento de todos los miembros.
Esto habla de la autonomía contractual. Se deriva de un mecanismo para la conformación de los grupos. Estamos hablando de la libertad de asociación o desasociación. Un individuo podrá ejercer esta libertad de asociarse, anexionarse a un grupo o desligarse de un grupo del que forma parte y conforma otro nuevo. Y de ahí que a veces hay personas que se separan de grupos de satanistas y crean sus propios grupos, esperando pues de alcanzar esa expectativa que tenían con el grupo anterior. Esta, por tanto, será una libertad fundamental que garantice el carácter voluntario de los grupos y por ende su legitimidad. Poner el individuo en el centro del sistema moral y convertirlo en un sujeto de derechos supone reconocer al individuo como ente soberano. Y claro, en una terminología satánica, nuestro propio Dios. Esto es lo que se conoce como soberanía individual. La unidad básica y en origen única de soberanía es el individuo, lo cual implica que sea el propio individuo quien decide por sí mismo y no otros que deciden por él. El individuo es su propio dueño, por lo cual dispone de un espacio moral de acceso restringido para los demás. Cada persona tiene su esfera personal que no puede ser violentada por otra persona. Este mismo espacio o esto que compone la sociedad, si cada sujeto individualmente es considerado soberano de manera intangible a los demás, entonces todos los sujetos serán titulares del mismo haz de derechos. Conviene aclarar, y bien este concepto, en el satanismo la igualdad supone un idealismo utópico. Es por el hecho de que todos seamos individuos, no implica que todos seamos iguales. Tenemos diferentes capacidades, preferencias, ideologías políticas, en fin, y tomamos diferentes decisiones. Y claro, apegarse a este criterio utópico conducirá inevitablemente a desigualdad de resultados, obviamente. Pero para el satanismo, la desigualdad de condiciones de los individuos que conducen a diferentes resultados no son moralmente relevantes. Lo será la condición compartida común a todos de ser persona. Estos derechos individuales, ya hemos dicho, que son la libertad que abarca el derecho a la vida y de todas las libertades, estas personales, todos estos derechos se podrían reducir en uno, y es el derecho de propiedad, ya que se puede entender que un individuo es propietario de su propio cuerpo y de su propia mente, así como todos los frutos que estos producen. No hay que confundir el libertarismo satanista como, digamos, un sinónimo de libertinaje. La libertad satanista se aleja de todos ideales utópicos, de esos que vienen del cómic o de una obra literaria, sino es basada en la libertad. Sabemos que cada quien
tiene su espacio personal, cada quien toma sus decisiones y estas no deben de ser manipuladas por un tercero y mucho menos ser coercitivas, o sea que sea por medio de la coerción obedecerlas. En el satanismo este ideal es lo que representa nuestra filosofía, uno de los pilares más importantes y que toda persona debe defender. Recuerda que nuestra voluntad es nuestra mejor arma y nuestra individualidad. Si la perdemos, perderemos todo. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. Ya saben, denle like, suscríbanse a mi canal. Ayúdenos a crecer como canal para traer novedades, más calidad de los videos, en fin, traer entrevistas con estas personalidades del mundo del satanismo, no a nivel solo nacional, sino internacional. Bueno, me despido y sobre todo, siempre, salve Satanás. Nos vemos en la próxima.